Durante años, mientras algunos de los narcotraficantes más temidos del mundo terminaban muertos o tras las rejas, hubo un hombre que consiguió algo extremadamente difícil: permanecer libre. Su nombre es Nemesio Oseguera Cervantes, pero el mundo lo conoce por otro nombre: el Mencho. Para muchos, el narcotraficante más peligroso de México, el hombre detrás de una de las organizaciones criminales más violentas y poderosas del planeta, el Cartel Jalisco Nueva Generación, un imperio criminal capaz de mover toneladas de droga, desafiar gobiernos y sembrar miedo en territorios enteros. La DEA lo considera uno de los hombres más buscados del mundo. Estados Unidos ofrece millones de dólares por información que lleve a su captura. Y aún así, nadie parece capaz de encontrarlo. ¿Cómo logró construir semejante poder? ¿Cómo pasó de vivir prácticamente en el anonimato a convertirse en uno de los criminales más temidos del planeta? Y la pregunta más inquietante de todas: ¿cómo sigue libre? Mucho antes de convertirse en uno de los hombres más buscados del planeta, Nemesio Oseguera Cervantes era simplemente un joven más creciendo en una región marcada por la pobreza. Nació el 24 de julio de 1966 en Aguililla, Michoacán, una zona montañosa de México donde las oportunidades eran escasas y donde el narcotráfico llevaba décadas formando parte de la realidad cotidiana. Como muchos jóvenes de la región, Nemesio creció viendo cómo las personas con dinero, poder y respeto no eran empresarios ni abogados. Eran narcotraficantes. En comunidades donde el empleo era limitado y el gobierno apenas tenía presencia, el crimen organizado comenzó a verse, para muchos, como una salida. Y Nemesio no fue la excepción. Durante su juventud, emigró a Estados Unidos buscando oportunidades. Trabajó durante un tiempo en California, como muchos otros migrantes mexicanos que intentaban construir una vida mejor, lejos de la pobreza. Pero algo cambió. En 1992 fue arrestado en San Francisco por posesión de heroína con intención de distribución. Terminó pasando tiempo en prisión. Una experiencia que, según distintos reportes, terminaría cambiando el rumbo de su vida. Porque lejos de alejarse del crimen, parecía estar acercándose cada vez más a él. Tras cumplir condena, Nemesio fue deportado a México. Y lo que encontró al regresar era un país donde el narcotráfico estaba creciendo rápidamente. Los grandes carteles comenzaban a expandirse. Las rutas valían millones. Y para alguien ambicioso, frío y dispuesto a todo, las oportunidades eran enormes. Cuando Nemesio regresó a México, el narcotráfico estaba cambiando rápidamente. Los grandes carteles de los años 80 y 90 comenzaban a fragmentarse. Nuevos grupos aparecían. Viejas alianzas se rompían. Y en medio de ese caos surgían oportunidades para quienes supieran moverse en las sombras. Nemesio comenzó trabajando con grupos criminales de Michoacán y Jalisco. Poco a poco fue construyendo contactos, aprendiendo rutas, entendiendo cómo funcionaba realmente el negocio. Pero había algo que parecía diferenciarlo de otros criminales: paciencia, disciplina y una enorme capacidad para mantenerse lejos de los focos. Mientras otros capos buscaban fama o protagonismo, Nemesio parecía entender algo mucho más importante. El verdadero poder no estaba en hacerse famoso. Estaba en controlar el negocio sin llamar demasiado la atención. Durante los primeros años de los 2000, trabajó junto a organizaciones criminales importantes de la región, incluyendo estructuras ligadas a la familia michoacana. Ahí aprendió algo fundamental: cómo construir lealtades, cómo mover mercancía,
cómo usar la violencia cuando era necesaria y cómo sobrevivir en un negocio donde un error podía costarte la vida. Pero el verdadero punto de inflexión llegaría poco después, cuando los grandes grupos criminales comenzaron a dividirse. Nemesio vio una oportunidad, no para obedecer órdenes, sino para construir algo propio, algo mucho más grande, algo que terminaría convirtiéndose en una de las organizaciones criminales más poderosas y temidas del planeta. A finales de los años 2000, el narcotráfico mexicano atravesaba una transformación enorme. Viejos carteles perdían fuerza, nuevas organizaciones comenzaban a surgir, y en medio de ese caos, Nemesio Oseguera Cervantes tomó una decisión que cambiaría todo: crear su propio imperio. Entre 2009 y 2010 comenzó a consolidarse el cartel Jalisco Nueva Generación, más conocido como el CJNG. Al principio, muchos lo veían como un grupo regional más, un cartel pequeño, temporal, pero estaban completamente equivocados. Bajo el liderazgo de El Mencho, el CJNG comenzó a expandirse a una velocidad pocas veces vista dentro del crimen organizado mexicano, estado tras estado, ruta tras ruta. El cartel fue creciendo hasta convertirse en una de las organizaciones criminales más poderosas del continente. Una de las claves de su crecimiento fue el control de laboratorios clandestinos de metanfetamina. A diferencia de otras drogas, las metanfetaminas podían producirse en enormes cantidades utilizando químicos importados desde Asia. Eso significaba algo extremadamente importante: más control, más dinero y menos dependencia de otros grupos criminales. Pero el imperio del Mencho no se limitó únicamente a las drogas. El CJNG también comenzó a expandirse hacia la extorsión, el robo de combustible, el secuestro y otras actividades criminales que generaban millones de dólares. Mientras las autoridades intentaban entender lo que estaba ocurriendo, el cartel seguía creciendo. Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato y poco a poco, también Estados Unidos. Lo que había comenzado como un grupo criminal regional empezaba a transformarse en una organización internacional, un imperio criminal construido con dinero, miedo y violencia. Y lo peor todavía estaba por llegar. Pero si algo terminó diferenciando al cartel Jalisco Nueva Generación de otros grupos criminales, fue la violencia. Una violencia tan extrema que incluso autoridades mexicanas llegaron a considerarla diferente a cualquier cosa vista anteriormente. Mientras otros carteles intentaban mantener un perfil más discreto, el CJNG parecía apostar por algo completamente distinto: el miedo, mensajes públicos, amenazas, ataques directos y demostraciones de fuerza diseñadas para dejar claro quién tenía el control. Con el paso de los años, el cartel comenzó a enfrentarse prácticamente con todos: rivales criminales, policías locales, fuerzas estatales e incluso el propio ejército mexicano. Pero hubo un momento que cambiaría para siempre la imagen del CJNG. Mayo de 2015. Durante un operativo de seguridad, miembros del cartel lograron derribar un helicóptero militar del ejército mexicano, algo que parecía impensable. El ataque dejó muertos y heridos y envió un mensaje muy claro: el CJNG ya no era un grupo criminal común, era una organización con armamento, dinero y poder suficiente para enfrentarse directamente al Estado. Mientras tanto, la violencia seguía creciendo. En distintos puntos de México comenzaron a aparecer enfrentamientos armados, ataques coordinados y regiones enteras atrapadas en guerras territoriales. Guanajuato, Jalisco, Michoacán. Estados donde el CJNG luchaba por rutas, poder y control.
Pero para el Mencho, la violencia parecía tener un propósito. En el narcotráfico, el miedo también es una herramienta, porque cuando todos temen lo que eres capaz de hacer, muchas veces ya no necesitas demostrarlo. Y mientras el poder del cartel seguía creciendo, las autoridades comenzaban a verlo como una amenaza mucho más grande de lo que habían imaginado. Cuanto más crecía el poder del CJNG, más difícil resultaba ignorar a su líder. El nombre de El Mencho comenzó a aparecer cada vez con más frecuencia dentro de informes de inteligencia, investigaciones internacionales y operativos de alto riesgo. Ya no se trataba únicamente de un narcotraficante mexicano. Se trataba de uno de los hombres más peligrosos y buscados del planeta. La DEA lo convirtió en uno de sus principales objetivos. El gobierno de Estados Unidos ofreció millones de dólares por información que pudiera llevar a su captura. México hizo lo mismo, pero encontrar a El Mencho parecía casi imposible. Durante años, distintos operativos intentaron capturarlo. Redadas, persecuciones, investigaciones, pero una y otra vez lograba desaparecer, como si siempre estuviera un paso por delante. Según distintos reportes, el CJNG contaba con una enorme red de vigilancia e informantes, personas encargadas de alertar sobre movimientos militares, operativos policiales y cualquier presencia sospechosa en las zonas controladas por el cartel. En muchas ocasiones, cuando las autoridades llegaban, El Mencho ya no estaba. Solo quedaban escondites vacíos, vehículos abandonados y preguntas sin respuesta. En 2015, fuerzas mexicanas estuvieron muy cerca de capturarlo durante un operativo en Jalisco, pero logró escapar, una vez más, y con cada intento fallido, su figura parecía hacerse todavía más temida, porque mientras otros capos terminaban arrestados o muertos, El Mencho seguía libre, moviéndose entre rumores, protegido por el miedo y convertido en una especie de fantasma del narcotráfico moderno. Después de tantos años de persecución, hay una pregunta que sigue apareciendo una y otra vez. ¿Cómo es posible que El Mencho siga libre? ¿Cómo puede uno de los hombres más buscados del planeta escapar durante tanto tiempo? La respuesta parece estar en una combinación de factores. El primero es el territorio. Las zonas montañosas de Michoacán y Jalisco son enormes, aisladas y extremadamente difíciles de controlar. Lugares donde los caminos son escasos, la señal desaparece y el terreno favorece a quienes lo conocen desde toda la vida. Y El Mencho creció ahí. Pero el territorio por sí solo no explica todo. También está la red de vigilancia. Según distintos reportes, el CJNG cuenta con personas encargadas de monitorear movimientos militares, retenes, operativos y cualquier presencia sospechosa. En algunos lugares, las autoridades son detectadas mucho antes de llegar. Y para cuando comienza una operación, el objetivo ya desapareció. También existe otro factor mucho más incómodo: la corrupción. A lo largo de los años, distintos casos han señalado posibles vínculos entre grupos criminales y funcionarios corruptos dentro de cuerpos policiales y estructuras del Estado. Filtraciones, avisos anticipados, información privilegiada. Todo eso hace mucho más difícil capturar a alguien como El Mencho. Pero quizás el factor más importante sea él mismo. Todo apunta a que Nemesio Oseguera es extremadamente desconfiado. Se mueve constantemente. Confía en muy pocas personas. Evita exposiciones innecesarias. Y ha construido toda una vida alrededor de una sola obsesión: sobrevivir. Durante años han aparecido rumores sobre enfermedades, escondites secretos y posibles ubicaciones.
Pero la realidad es que nadie parece saber con certeza dónde está. Y mientras las autoridades siguen buscándolo, el Mencho continúa siendo uno de los hombres más peligrosos y misteriosos del narcotráfico moderno. Un fantasma, un líder invisible y hasta ahora un hombre imposible de atrapar. La historia del Mencho es mucho más que la historia de un narcotraficante. Es la historia de cómo alguien nacido en una región marcada por la pobreza terminó construyendo uno de los imperios criminales más poderosos y violentos del mundo. Durante años, gobiernos enteros han intentado detenerlo. Operativos, persecuciones, millones de dólares en recompensas. Y aún así, el Mencho sigue libre. Pero hay algo importante que entender. Incluso los imperios más grandes parecen invencibles, hasta que dejan de serlo. El Chapo cayó, Pablo Escobar cayó, y muchos otros hombres que parecían intocables terminaron enfrentándose al mismo destino. La pregunta es si el Mencho será diferente, o si simplemente todavía no ha llegado su momento. Porque mientras las autoridades siguen buscándolo, el cartel Jalisco Nueva Generación continúa operando. Las rutas siguen activas, el dinero sigue moviéndose y la violencia sigue dejando consecuencias en miles de vidas. En algún lugar de México, probablemente lejos de cámaras, lejos de registros y lejos del alcance de la ley, uno de los hombres más buscados del planeta sigue tomando decisiones, sigue construyendo poder y sigue huyendo, porque al final la historia del Mencho todavía no ha terminado. Esto fue Dossier Criminal.